Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a esta sesión, la penúltima de estos webinarios que hemos llamado Profesionales en Construcción. Soy Alex Herrero, soy divulgador y formador en el Centro para Profesionales de la Lengua y la Edición Cálamo y Cran, y hoy tenemos una sesión pues fantástica para todos aquellos que se dedican al mundo de la traducción, especialmente para los freelance. Algo nos puede apasionar, pero es muy importante que sepamos pues cómo calcular las remuneraciones en nuestro día a día. Así que para hablar de traducir con criterio, de cómo podemos presupuestar y planificar los proyectos de traducción, pues os traemos a una maestra en esta materia, que es Sara Crespo, que es nuestra Project Manager en Cálamo y Cran, quien en esta sesión nos va a enseñar a cómo presupuestar, a cómo fijar las tarifas y a gestionar esos plazos con un criterio realista y desde la experiencia. Antes de dar paso ya a mi compañera Sara, dejadme que os recuerde que todas las preguntas que tengáis y que se os ocurran a lo largo de esta sesión las podéis plantear en el cajón preguntas y respuestas que encontraréis en la aplicación Zoom en la barra inferior. Así, unos minutos antes de acabar la sesión práctica, pues Sara tendrá la oportunidad de responderlas. Por lo tanto, y sin más dilación, os doy de nuevo la bienvenida y en este caso, Sara, adelante. Muchísimas gracias, Alex, y bienvenidos y bienvenidas a todos a esta sesión. Dejadme que comparta pues esta presentación que he preparado para guiar un poco en estos temas que queremos tratar hoy. Y bueno, pues sobre todo quiero agradecer, si me confirmáis que veis todos la presentación que estoy proyectando, ¿verdad? Es PowerPoint, ¿sí? Genial. Sí, perfecto. Vale, genial. Bueno, pues nada, como os comentaba, os doy la bienvenida a todos a esta sesión en la que bueno, pues hablaremos sobre todo sobre los pormenores de esta nuestra profesión tan querida. Como ha dicho Alex, yo soy Sara Crespo, soy directora de proyectos de traducción en Cálamo y Cran y soy también la tutora del curso de gestión de proyectos de traducción. Y bueno, pues como muchos y muchas de vosotros, pues ya he pasado por muchas etapas de esta carrera tan apasionante, ¿no? Pues digamos desde los primeros encargos, que no siempre tienen las mejores condiciones, hasta el momento en el que ya te planteas si realmente esta profesión pues, va a ser sostenible a largo plazo, ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar pues en temas que no son los más teóricos, ni nos vamos a centrar en los temas lingüísticos, sino que nos vamos a centrar en algo que yo creo que es igualmente importante y crucial para nosotros, que es sobre todo encontrar el cómo vivir de la traducción sin quemarnos, sin devaluarnos a nosotros como profesionales y sin tener que estar siempre pues, justificándonos, ¿no? Que muchas veces nos da la impresión de que lo estamos haciendo continuamente. Entonces, bueno, pues para situarnos quería introducir un poco cómo está el panorama actualmente en el mercado de la traducción. Seguro que coincidís conmigo en que vivimos en un contexto que bueno, está profundamente globalizado, con una demanda creciente de contenidos multilingües. No nos olvidemos, y en esto me gusta hacer hincapié, en que vivimos en el momento de la historia del ser humano en el que más contenidos se producen, en el que más palabras se producen y en el que más traducciones se realizan. Con esto quiero ya introducir este rayo de esperanza ante algunas actitudes un poco desesperanzadoras, ¿no? que tenemos ahora. Y esto nos tiene que quedar bien claro. Si es un momento bueno para los traductores, es este, porque hay más contenidos que nunca y hay más oportunidades que nunca. Por supuesto, no podemos obviar que nuestra profesión está bajo una presión constante por una bajada de precios que se nos va imponiendo, porque tenemos
cada vez unos plazos más ajustados y porque esa competencia global, que también es una oportunidad, pues no siempre jugamos todos en igualdad de condiciones, ¿no? En el contexto macroeconómico, pues se dan distintas circunstancias en cada país, por ejemplo. A esto hay que sumarle lo inevitable que vamos a hablar, ¿no? También es las nuevas tecnologías, la irrupción de la IA, la traducción automática, que son, pues son cosas que han venido para quedarse, que no podemos obviar, pero que creo que, y siempre hablo desde la esperanza de que no son un sustituto del traductor profesional. Y luego hay otra cosa de la que siempre me gusta hablar en cuanto al contexto, es que hay una percepción social que en muchos casos el cliente y muchas personas que nos rodean siguen sin comprender qué hace un traductor profesional, ¿no? Y en todo este contexto y desde este panorama, pues creo que hablar de tarifas, de plazos y del valor de nuestra profesión es una necesidad, es algo que tenemos que hacer nosotros. Y me gusta siempre decirle a la gente que el traductor los traductores y traductoras somos profesionales muy vocacionales. Y es cierto, porque creo que ninguno de los que estamos aquí se habrá metido en esta profesión para hacerse millonario, obviamente. Pero dentro de que es una profesión muy vocacional, como son otras, nosotros tenemos que ser capaces de poner precio a nuestro trabajo. Y también tenemos que ser capaces de defender ese precio, ese valor, de defender nuestros plazos, de explicar qué es lo que aportamos con nuestros proyectos, porque si no van a venir otros a hacerlo por nosotros. Y seguramente no lo vayan a hacer siempre en nuestro favor y no sean opiniones que estén tan formadas como las nuestras, ¿vale? Y entrando ya en materia, pues me gustaría tratar este tema del valor del trabajo del traductor. Para entender un poco cómo fijamos los precios, cómo fijamos las tarifas, primero hay que responder a esta pregunta que me parece tan fundamental, que es ¿qué estamos vendiendo realmente cuando ofrecemos un servicio de traducción? Aquí me gustaría que, si los panelistas quieren aportar algún comentario, ¿qué estamos vendiendo? ¿Creéis que vendemos palabras, vendemos frases, vendemos nuestros textos? Porque al final esas son nuestras unidades de trabajo, ¿no? Podríamos decir que es lo que vendemos. Pero en realidad yo creo que lo que vendemos no es solo esas unidades, sino que lo que vendemos es tiempo. Y no cualquier tiempo. Los traductores vendemos tiempo cualificado. Y aquí me explico. El tiempo cualificado es un tiempo que nosotros hemos invertido, que también se traduce en dinero que hemos invertido, en formarnos, en especializarnos. Nosotros vendemos conocimientos lingüísticos, vendemos una competencia y una calidad cultural, vendemos una capacidad de análisis de los textos, del mercado, vendemos un criterio profesional y en muchas ocasiones una asesoría a nuestro cliente. Y sobre todo, vendemos una especialización temática, luego hablaremos de esto, que ha sido adquirida durante muchísimos años de formación y durante muchísimos años de experiencias con textos. Entonces, no podemos reducirnos a cuántas palabras puedo hacer a la hora, cuál es mi precio por palabra, porque no se reduce a eso, ¿vale? Y otra cosa muy importante que vendemos, que creo que es fundamental tenerlo en cuenta, sobre todo de cara al cliente cuando lo explicamos, es que vendemos responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque una traducción deficiente puede tener consecuencias legales. A veces, cuando yo lo comento, ¡qué tremendista! No, es que es así, es que puede tener consecuencias legales. Un contrato mal traducido le puede reportar al cliente una pérdida de mucho dinero. Podemos tener también consecuencias legales cuando estamos traduciendo sentencias, cuando estamos traduciendo leyes. Podemos tener repercusiones económicas, como acabo de decir, y también reputacionales para un cliente. Aquí también siempre incido en esto. Somos de las profesiones en las que un mal proyecto, uno solo, nos cierra la puerta al cliente. O sea, los traductores pocas veces recuperamos clientes que hayamos perdido por un solo
proyecto deficiente. Esto es duro porque no pasa en todas las profesiones. O sea, yo puedo ir al súper un día, compro algo que no me guste y posiblemente vuelva a ese súper. Incluso vas al taller y un día no te hacen bien el trabajo y posiblemente vuelvas. Pero a un traductor, un proyecto que haya salido mal, el cliente es casi imposible que vuelva. A no ser que tengas una relación de confianza con ellos súper establecida. Y aún así tendríamos que verlo, ¿vale? Entonces, aquí está la diferencia entre precio y valor. El precio es la tarifa que nosotros vamos a poner en el presupuesto. El valor es la percepción que el cliente va a tener de utilidad del trabajo que le estamos prestando, la calidad, la fiabilidad que atribuye a ese trabajo. Porque obviamente puede haber dos traducciones que en el mismo precio. El cliente se va a encontrar con varios, porque hoy en día el cliente es muy exigente, eso ya lo sabemos. Pocos clientes piden un solo presupuesto. Entonces se va a poder encontrar dos presupuestos con el mismo precio, pero no con el mismo valor. Y ahí entra nuestro trabajo de explicar y educar, ¿no? Y sobre todo también de comunicar, porque otro problema, no quiero decir problema, pero sí que adolecemos mucho, ¿no?, en los traductores de esto, de que no sabemos comunicar nuestro valor. No sé por qué tenemos siempre esa posición de humildad o de impostores que nos tenemos que quitar en algún momento de encima y no sabemos comunicar nuestro valor. Siempre digo que encontrar un comercial en el sector de la traducción es como encontrar a un unicornio. Yo todavía no he encontrado uno que diga, conoce la traducción y también es comercial. Es muy difícil, ¿no? No sé por qué nos cuesta tanto. Pero comunicar el valor no significa que ser arrogantes y ir de petulantes, ni tenemos que justificar cada céntimo que le estamos cobrando, no. Comunicar el valor es explicarlo, y ojo, esto es muy importante, esta palabra, claridad. Con claridad, ¿qué es lo que incluye nuestro servicio? ¿Y por qué es relevante para el cliente? Otra cosa es que siempre digo, hay que dejar ya de usar esto del lema de precio y calidad, ¿vale? Hoy en día creo que todos damos por sentado en cualquier ámbito, no estoy hablando solo de la traducción, pero cualquier producto ya damos por sentado que tiene un precio justo y que es lo suficientemente bueno, ¿vale? El tema precio y calidad, esto ya está muy, muy obsoleto, no es una razón para comprar. Pero en el proceso de venta de valor, y aquí me meto a un poco, vamos a hacer comerciales de lo nuestro, hay que poner el énfasis en repetir y explicarle al cliente los valores y beneficios de lo que va a obtener si compra nuestro producto, nuestro servicio. Hay que concentrarnos siempre en ofrecer más valor que un precio más bajo, ¿vale? ¿Y cómo hacemos esto? Pues hay que intentar siempre vincular el servicio al hecho de que el cliente gane dinero o ahorre dinero. Si conseguimos esto, vamos a tener toda la atención del cliente y vamos a tener muchas posibilidades de poder empezar a trabajar con ellos. Repito, vincular el servicio al hecho de que el cliente gane dinero o ahorre dinero. ¿Cómo? Pues una traducción de un contrato puede abrirle nuevos mercados a un cliente. Una traducción de su web va a poder llegar a muchos más clientes. Una adaptación de unos materiales va a poder impactar en mercados quizás inexplorados. Lo que tenemos que centrarnos cuando vendamos nuestros servicios en qué va a obtener el cliente. Y siempre tiene que ser o dinero o tiempo, o un ahorro de ambos, ¿vale? Esto creo que deberían ser nuestras máximas a la hora de vendernos como profesionales, como traductores profesionales. Y por supuesto, vamos a hablar de tarifas y de modelos de cobro, porque esto es el tabú que no entiendo y llevo aquí ya más de casi 20 años en este sector y sigo sin entender por qué el tabú de las tarifas. El valor de nuestro trabajo hay que traducirlo en un precio, obviamente. Entonces, hay que abordar las tarifas con mayor seguridad, yo creo. En traducción existen varios modelos de cobro y ninguno es mejor que otro, hay varios, pero tenemos que conocerlos y tenemos que usarlos todos, o sea, no nos podemos siempre reducir a la palabra, no siempre las lentejas de las palabras, ¿vale? El modelo más extendido, sí, es la palabra. ¿Por qué lo usamos? Porque es sencillo, porque es transparente
y porque es fácil de comparar. Ahí siempre decimos, bueno, es fácil de comparar, entonces va a mirar mi presupuesto, lo va a mirar con el del otro, tal. Vale, funciona muy bien en muchos contextos, por supuesto. Como gestora de proyectos, la mayoría de mis presupuestos van por palabra. Pero, ojo, porque tarificar por palabra también invisibiliza muchas tareas que no dependen del número de palabras. Como sabemos, la investigación terminológica, la documentación que tenemos que hacer antes de ponernos a traducir, la maquetación pesadillesca de algunos formatos o revisar algunos textos complejos, esos textos tan bonitos que nos mandan esos clientes que es que ya tiene cosas traducidas. Esto no me lo cuentas, ¿no? Bueno, pues esto no te lo cuento en palabras, señor cliente. Esto a lo mejor te lo cuento por horas, ¿vale? Porque esta es otra tarifa, la tarifa por horas, que yo recomiendo siempre que se use para servicios como revisión, post-edición, consultoría lingüística o gestión terminológica para aquellas personas que a lo mejor no hayan acabado sus estudios de traducción, que no se os olviden estas frases, estos términos: consultoría lingüística, gestión terminológica, que los traductores no somos solo paso esta palabra a otro idioma, somos mucho más que eso, ¿vale? Y esos trabajos normalmente se presupuestan por hora, porque no nos sirve por palabra, lleva mucho tiempo. ¿Y por qué no también está la tarifa por proyecto? Porque hay proyectos que engloban mucho trabajo para conseguir un resultado final. Entonces, habrá proyectos que el cliente nos diga, incluso por su parte nos diga, mira, tengo esta partida presupuestaria para la traducción, ¿qué te parece? Necesito que me ayudes a traducir, pero luego quiero que me lo revises en maqueta, luego quiero que me ayudes pues a lo mejor a comunicar un poco el folleto de salida. Esto quizá es mucho mejor tarificarlo por proyecto. Quizá haya más unidades, pero mi objetivo aquí es que seamos flexibles en cuanto a abordar las tarifas. Para ello, ¿qué es lo más importante? Analizar el proyecto. No precipitarnos a mandar un presupuesto en 12 horas porque es que así va a coger el mío, que es el primero que le va a llevar. Hay muchos factores que influyen en la tarifa, ¿vale? ¿Qué factores suelen influir en la tarifa? La especialidad del texto, la urgencia, el volumen, el formato del archivo, idiomas de origen y de destino y, como hemos dicho antes, a lo mejor el grado de responsabilidad que vamos a asumir también tiene que estar presente en esa tarifa, que no es lo mismo traducir un contrato entre dos multinacionales que traducir el certificado de bachillerato de mi hijo que se va al extranjero, que no es lo mismo, ¿vale? Entonces, hay que pensar en todas estas cosas para fijar nuestras tarifas. Y los errores comunes al fijar precios, pues lo que siempre digo, ¿no? Es mirar siempre al mercado y no mirarse a uno mismo. Es copiar tarifas ajenas que hemos oído a un compañero y que yo entonces voy a usar la misma porque me la ha dicho mi amigo. ¿Y qué pasa? Pues que ahí no hemos calculado nuestros costes propios, nuestros costes fijos. Siempre digo, ojo, hay que sentarse con una hoja, con un Word, con un Excel a calcular nuestros costes fijos. Luego hablaremos un poquito más de eso, pero esto es un ejercicio fundamental para que nuestro trabajo sea viable, ¿vale? Otra cosa que pasa muchas veces y que entiendo perfectamente: aceptar precios por miedo a perder al cliente sin que nos lo hayan justificado. A continuación os hablaré del tema de la flexibilidad también en las tarifas, pero ojo, que el cliente, aparte de exigente, también es muy zorro, que el cliente sabe que en algunos casos vamos a tener miedo de perder las cuentas. Por eso precisamente, porque en nuestro caso es muy frágil la estabilidad, ¿vale? Si nos lo justifican debidamente y tenemos la confianza, pues habrá esa flexibilidad, pero aceptar una tarifa así porque sí, yo creo que en ningún sitio pasa, en ninguna otra profesión le pasa. Entonces, ¿por qué nosotros siempre, no? Otra cosa también, estas bajadas de tarifas sistemáticas que año tras año tenemos que hacer o que nos piden, pues al final son estrategias que a largo plazo en nuestra carrera nos van a generar un agotamiento y, como estamos viendo, hay gente que ya se baja del carro y, bueno, pues prefiere ir a un trabajo un poco más fijo. Y es una pena porque, como volvemos al principio,
estamos generando más contenidos que nunca en la historia del ser humano, entonces trabajo hay, ¿vale? Vamos a evitar ese agotamiento. Y vuelvo a decir, y mis clientes para mí son lo más preciado, pero ellos son exigentes y saben mucho más de lo que nos dicen que saben. Así que cuidadito. Bueno, resumiendo en este tema de las tarifas, poner precios nunca debe ser un acto improvisado, es una decisión estratégica. Y ojo, puede sonar un poco así altisonante, pero es que debemos pensar en nosotros, en los traductores profesionales, como una empresa. Somos una empresa, da igual que estemos nosotros solos, ¿vale? Somos una microempresa. Con lo cual, como empresa, necesitamos un plan comercial, necesitamos una viabilidad económica, necesitamos una visión de nuestro trabajo, ¿vale? Estos son cosas fáciles, que no tenemos que tener un MBA ni un máster en empresariales para hacerlo. Esto, vamos, con las herramientas que hay hoy en día en Internet lo podemos hacer y es muy fácil. Y ojo, como decía antes, importante, que no tenemos que tener la misma tarifa para todos los clientes ni para todos los proyectos. Algunos clientes nos van a interesar mucho por el alcance que tienen, porque nos consiguen contactos, algunos por afinidad, porque nos encantaría trabajar con ellos, y otros por volumen. Ojo, que no es lo mismo tener un cliente que te está dando trabajo todos los meses y que te permite tener una estabilidad para luego elegir otros clientes un poco más arriesgados a tener simplemente un goteo. Entonces, seamos flexibles, pero siempre desde la visión de que nuestros gastos fijos tienen que estar cubiertos. Hablo de la cuota de autónomo, hablo de la luz que tenemos que pagarla todos los meses, el alquiler, la comida, ¿vale? Entonces, y esto es ponerse con una tabla o con una hoja, oye, ¿cuánto pago de alquiler? ¿Cuánto pago de luz? Hay herramientas muy interesantes. Recuerdo ahora en Asetrad hay una que se llama CalPro, que es una herramienta además que la podéis descargar, creo que es un modelo Excel, y podéis calcular la tarifa que queréis ganar, o sea, la tarifa que debéis fijar en función de lo que queréis ganar. Y es muy fácil de calcular, ¿vale? Por tanto, que tu compañero tenga una tarifa de 0,20 para un cliente directo, que son textos técnicos de ingeniería, me parece muy bien, pero es que a lo mejor ese traductor también tiene una tarifa de 0,9 para una agencia de marketing, para la que hace unos folletos que los hace como, bueno, pues de una manera sencilla. Fijaros la diferencia entre 0,09 y 0,20. Es muchísima. Pero es el mismo traductor y me consta y os puedo asegurar que es así y no pasa nada. Lo que tenemos que es valorarlo y hacer ese análisis, ¿vale? Y no doy ya más la tabarra con las tarifas, podéis hacerme todas las preguntas que queráis. Paso a los presupuestos, que es otra cosa que también me parece importante porque a veces no le damos la relevancia que tiene a mandar un presupuesto, ¿no? Hay gente que dice, yo le mando aquí por email, le digo, estos son 300 euros más IVA. Muy bien, pues bueno, pues me ha dado un precio, me ha dado una tarifa, pero a nivel profesional no lo has usado como una herramienta de comunicación, ¿no? Al final me has mandado una cifra sin más y ahí no me estás comunicando que tu valor. Entonces, un presupuesto bien elaborado nos tiene que transmitir, sobre todo al cliente final, una seriedad, una claridad y una confianza. Sobre todo incido en claridad, ojo, ¿eh? ¿Por qué digo claridad? Pues mira, porque un presupuesto profesional debe incluir como mínimo la descripción del servicio, una descripción somera, no necesitamos que sea muy exhaustiva, pero una descripción. El volumen que nosotros hemos estimado, no solo el importe, sino a qué corresponde ese importe, a cuánto volumen de palabras hemos estimado nosotros. Ojo, que a veces contamos nosotros palabras y el cliente nos dice, pues otra persona me ha dicho que hay tantas palabras, esto es oculto, ojo. Para que puedan cotejarlo y puedan comparar bien, tenemos que ser sinceros. Y ahí tenemos que comunicarles el volumen que nosotros estimamos, el alcance del trabajo, la tarifa, que es nuestra unidad, el plazo de entrega, ojo, también esto es muy importante. Y a mis alumnos siempre, cuando les pido el ejercicio del presupuesto, siempre veo que cometen el mismo error, ¿no? Y es un error totalmente normal. Ponen, pues el plazo de entrega es el próximo jueves. Vale, yo les digo, el próximo jueves, si tú ese presupuesto lo has enviado hoy, el próximo jueves, a ti te da tiempo, pero el cliente te lo aprueba el miércoles por la tarde,
tú estás en serios aprietos porque en el presupuesto pone el próximo jueves y el cliente se va a agarrar a eso, porque de hecho en temas legales se puede agarrar a eso. Así que por favor, los plazos siempre días hábiles, ¿vale? Que muchas veces también se nos olvida que hay que descansar los fines de semana, que un traductor autónomo puede trabajar los fines de semana si él quiere o si ella quiere, si así lo ha decidido. Pero en el presupuesto, por favor, pongamos días hábiles para que el cliente entienda que somos personas, no lo hace una máquina. También hay el valor del traductor humano, ¿vale? Ojo, otra cosa, condiciones de pago. Las condiciones de pago deben ir en el presupuesto. Es que luego, oye, que yo ya te lo he entregado y aquí no pagas. Ya, bueno, es que nosotros pagamos a 90 días. Ah, pues es que yo, bueno, pues ponlo en el presupuesto si tú cobras a 30 días. O, ojo, que con algunos clientes podemos tener otra flexibilidad, otras condiciones de pago, pero si es la primera vez que trabajamos con ese cliente, digámosle por lo menos cuál es nuestra previsión de condición de pago, ¿vale? Y luego otra cosa, otro detalle tonto que a veces también se nos olvida, la validez de la oferta. No sé si a vosotros os ha pasado, pero es que a mí me ha pasado más de 3 y 4 veces de yo mandar un presupuesto y que me lo han aprobado 9 meses más tarde. Bueno, pues 9 meses más tarde a lo mejor el contexto socioeconómico ha cambiado, oiga, pues a lo mejor ese presupuesto ya no es válido. Entonces, validez de la oferta. Normalmente se suele usar 15, 30 días, que es un plazo más o menos razonable, ¿vale? Si hay que incluir alguna aclaración sobre revisiones, temas de confidencialidad o formatos de entrega, todo eso en el presupuesto. De verdad, ahí es donde se va a agarrar el cliente, pero también donde nos podemos agarrar nosotros en caso de que haya cualquier incidencia luego en el proyecto, ¿vale? En cuanto a las plantillas, siempre os digo, plantillas sencillas, por favor. Existen un mogollón de herramientas, plantillas en Canva, pero un simple Excel pasado a PDF o un Word está bien. Lo importante no es tanto la herramienta, sino es la claridad. Y ahora quería enseñaros, voy a dejar de compartir esto y os voy a enseñar un ejemplo, nada, súper sencillo de un presupuesto, ¿vale? Vamos a ver si lo puedo proyectar. A ver. Decidme si lo veis en pantalla, por favor, que alguien me diga si lo veis en pantalla. ¿Lo veis? ¿Sí? Vale, perfecto. Mirad, esto es un presupuesto que se ha hecho en Word, ¿vale? Es de un ejercicio de una alumna mía, que me parece que es un presupuesto súper sencillo, pero súper claro. Arriba están los datos del cliente, debajo están los datos del proveedor, que seríamos nosotros, debajo ha puesto el plazo ahí que se vea bien, 2 días laborables, y debajo ha puesto, mira, traducción y revisión texto técnico, 3.000 palabras, bueno, he quitado los datos de la tarifa porque los podemos hablar ahora, un total, un recargo por urgencia si lo hubiera, el IVA y el total, condiciones de pago y validez del presupuesto, 15 días. Aquí están todos los datos que necesita el cliente, pero sobre todo el cliente, pensemos que no está aquí en su mesa esperando que tú le mandes el presupuesto porque tiene una hora libre para leer todo lo que tú le has contado. No, no, el cliente va a abrir el presupuesto, lo primero que va a mirar es el total. ¿Dónde está el total? ¿Dónde está el total? ¿Cuánto me va a cobrar esta persona? ¿Vale? Eso es lo primero, porque son así. Entonces, el total tiene que estar bien hermoso y bien grande, ¿ok? Y la descripción de la tarea también, el volumen, la unidad, el precio unitario, PIN y el total. Yo he recibido, no lo quiero enseñar tampoco, pero he recibido presupuestos en los que claramente hay una voluntad porque esté un poco lioso, porque viene una tarea en una página, luego hay otra tarea en otra página, porque han dividido la traducción por un lado, la revisión por otra. Al final el total está en la segunda página, al final de todo, y no está marcado en otra tipografía o en negrita. Al final esto te lleva muchísimo tiempo leerlo, entenderlo, y os aseguro que la probabilidad de que los acepten es mucho menor, porque el cliente ya sospecha de que esto no es una cosa clara. Y la claridad para el cliente y la rapidez en verlo también cuenta, ¿vale? Voy a dejar de compartirlo porque era simplemente un ejemplo que os quería enseñar. Vuelvo a la presentación. Aquí está, vale. Y bueno, pues era simplemente un ejemplo práctico de presupuesto de paso a paso. Pues eso, un texto técnico de 3.000 palabras. Sí que antes de hacer ese presupuesto que le hubiéramos enviado,
¿Qué análisis hay que hacer de este presupuesto? Pues tendremos que analizar el texto, la dificultad, tipología textual, si se nos ha solicitado un plazo o no se nos ha solicitado. Calcularemos el precio en función de lo que nos hayan dicho. Cualquier recargo que esté justificado hay que añadirlo. Urgencia, formatos complejos, etcétera, ¿vale? Para resumirlo todo en esa hoja. Igual que cuando hablo con mis alumnos de los currículum, el presupuesto en una hoja muchísimo mejor, de verdad. Y el currículum en una hoja siempre mucho mejor. En una hoja concentrado, que se vea todo, porque elevamos mucho nuestras posibilidades de que el cliente entre y que lo acepte, ¿vale? No me quiero pasar mucho, entonces quiero pasar a los plazos de entrega, ¿vale? Que es uno de los mayores focos de estrés que tenemos también en nuestra profesión, la gestión de los plazos, obviamente, y para esto tenemos que saber estimar los plazos de una manera realista, ¿vale? Es fundamental. No solo guiarnos de siempre la misma, el mismo plazo estándar, no es que tenemos que traducir 2.500 palabras al día. Bueno, también es fundamental conocer nuestra propia capacidad de producción, ¿vale? Y no es lo mismo 2.500 palabras súper sencillas, que además tengo en la memoria muchísimas cosas que me ayudan, que 2.500 palabras súper técnicas o 2.500 palabras que son un relato literario, ¿vale? Hay que saber nuestra capacidad de producción en función a la tipología textual. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, las tareas, esas tareas invisibles que hemos hablado, de la documentación, la revisión, el formato, etc. Entonces, no vamos a negar que las urgencias existen y que muchas veces las urgencias son una oportunidad para nosotros, ¿vale? Porque podemos asumirlo en ese momento, es un texto que conocemos y que sabemos que lo vamos a poder hacer en ese plazo, pero no debería convertirse en la norma. Y esto es parte también de la educación que le damos a nuestros clientes. Esa confianza y esa comunicación. No deberíamos darle siempre la impresión de que estamos siempre disponibles, sí, mándamelo, que yo me quedo sin dormir. Bueno, no debería ser la norma. Existen, están ahí y a veces, es que os digo, es una oportunidad porque vamos a ganar mucha pasta en muy poco tiempo y nos viene muy bien, pero que no sea la norma, ¿vale? Ante una urgencia debemos valorar siempre si la vamos a poder asumir sin comprometer la calidad y aplicar esa tarifa. Y ojo, sin comprometer la calidad, porque como hemos dicho y vuelvo a repetir, pues soy muy pesada con esto, una mala traducción te deja sin un cliente entero y esto al final incide mucho en nuestra estabilidad económica, ¿vale? Entonces, aprender a decir que no. ¿Cómo decirle que no al cliente? Pues esto también es una habilidad profesional y esto se entrena como todo, ¿vale? Decir no con educación, explicando nuestras razones y ofreciendo alternativas muchas veces, no suele hacernos perder el cliente. Hacerle una mala traducción sí, pero decirle que no con una justificación, en muchos casos a mí me ha reportado no solo que el cliente siga pidiendo, sino que gane confianza en mí, porque le estoy diciendo, mira, soy honesta, podría ganar mucha pasta con esto, meterlo a un motor y luego hacerte 4 ahí posediciones y mandártelo, sí, pero esto no es lo que yo hago, ¿vale? Entonces, esa honestidad muchas veces es recompensada con otro trabajo, con una recomendación, porque esto también es un poco también como los talleres de mecánicos. Yo siempre digo, al final siempre vamos al que te recomienda a un familiar o a alguien que ha tenido una buena experiencia, y con los traductores también funciona así. Como somos muy malos vendedores, pues al final el boca a boca y las recomendaciones de unos clientes a otros funciona muy bien. Y esa honestidad siempre se queda grabada en ellos, ¿vale? No digo que no pase que perdamos a un cliente por no haberle cogido un proyecto, no soy tan naif, pero generar respeto en ellos, si se lo explicamos debidamente, creo que es un valor más que un hándicap, ¿vale? Y por último, gestionar el estrés y la planificación. Bueno, de esto podría hablar horas, podríamos estar hablando de esto, ¿no? Porque al final el estrés es algo que va muy asociado a nuestra profesión, que nos va a la marcha y el que no le vea la marcha va a estar aquí 1 mes y medio como mucho, y porque solemos trabajar pues de manera autónoma, que estamos solos y entonces esto nos genera también mucho este agobio, ¿no? Y en qué momento le he dicho yo que sí a esta gente, tal. Bueno, pues al final también tenemos que ser un poco estudiosos de este tema. Yo creo que existen muchas técnicas hoy en día, tenemos mucha información, tenemos libros, tenemos talleres, etcétera, y herramientas que seguro que cada uno encontrará
su manera de afrontar este estrés y de, sobre todo, tenerlo bajo control. Porque, y siempre hablo de esto con los compañeros, ¿no? El objetivo de vivir de nuestra profesión, que a casi todos nos apasiona, es vivir de ello, pero disfrutando y no sufriendo nuestra profesión. Porque sufrir en nuestra profesión implica realmente, en muchos casos, pues, problemas de salud, ¿no? Porque implica dormir poco, a veces esas preocupaciones nos acompañan durante todo el día. Entonces, hay que saber gestionar el estrés, ya os digo, que cada uno busque sus herramientas, pero que no lo ignore, no ignoremos esos síntomas. Ojo, que muchas veces, ay, es que me duele la cabeza, no, pues llevo 3 meses así con un dolorcillo de cabeza, tal. De verdad, hay que solucionarlo, que no se va a ir así como así, ¿vale? Hay que estar un poco activos en ese sentido. Y por último, bueno, os quería luego hablar de otro tema que no he incluido en el índice, pero espero que me dé tiempo. Las relaciones con el cliente, sostenibilidad profesional, va todo un poco en relación, ¿no? Cómo educar al cliente. Pues educar al cliente al final es explicarle nuestros procesos y así anticipar problemas desde el principio. También un mal que se aqueja a nuestro sector, y no sé muy bien por qué, también lo he hablado muchas veces y no encuentro las soluciones, por qué solemos ser tan crípticos con nuestro trabajo, con lo que hacemos, explicar procesos. Yo creo que al final la transparencia hace que el cliente nos tome como un profesional más. Es que no solo tienen al traductor como proveedor, ellos tienen otros proveedores y otros proveedores les enseñan cómo hacer las cosas. ¿Por qué no le compartimos nuestro flujo de trabajo? ¿Por qué no les decimos que antes de traducir nos ponemos a documentarnos? ¿Cuánto tiempo nos lleva? Pues mira, tengo que documentarnos, los materiales de referencia que os pedimos no los hacemos para molestar, los pedimos porque queremos estar preparados, porque antes de ponernos a traducir leemos mucho. Y no debemos ser críticos en este sentido. Yo creo que esto aporta más transparencia y esa transparencia también luego incide en que entiendan la tarifa, porque es que no entiendo por qué hay gente que va diciendo por ahí, es que vivís muy bien, que vivís muy bien. Bueno, pues nada, pues como decía mi madre, pues haber estudiado, ¿no? Pues si vivimos muy bien, ponte a ello. Pero a lo que voy, ¿no? A explicar esos procesos. Hay que ser más transparentes. Y las relaciones sanas, de confianza y que se basan en el respeto mutuo. Ojo, ellos son clientes, los tenemos que valorar, pero ellos también nos tienen que valorar a nosotros, y yo creo que hoy en día el cliente tiene información a su mano para ver que un traductor profesional es una persona muy cualificada. Es que tenemos mucha cualificación. Tenemos que tener con ellos una comunicación clara a este respecto, una coherencia también, ¿vale? Un traductor se respeta a sí mismo y por eso transmite profesionalidad. No olvidemos que el cliente no busca en nosotros solo que le traduzcamos este texto al otro idioma, sino busca una seguridad y dejar un texto en nuestras manos sin tener que preocuparse continuamente. Oye, ¿cómo vas? Tal. Pues hay que tener una comunicación fluida y clara con ellos, ¿vale? Esto no significa, como digo, que cedamos en todo lo que nos pidan, sino que sepamos ceder cuando hay que ceder y hablarles con claridad y de tú a tú, desde una posición profesional. Como digo, la recomendación de un cliente a otro muchas veces nos trae más trabajo y hay que tenerlos contentos, pero hay que darle valor a nuestra profesión. Construir una carrera duradera en traducción, creo que todos sabemos que es difícil, que muchas veces implica tomar decisiones difíciles pero conscientes, y que es una carrera de fondo, ¿vale? Y esto sobre todo me dirijo a la gente que está empezando. Se puede vivir de esto y se puede vivir muy bien, pero hay que tener mucha resiliencia y mucha fortaleza emocional. Entonces, trabajemos también esos aspectos. Hubiera terminado aquí, pero es que creo que no voy a evitar hablar del tema que todo el mundo sabe que está ahí, es el tema de la IA, y yo además lo trato con muchísima normalidad y naturalidad y me gusta mucho hablarlo con mis compañeros y con los colaboradores. La IA es una herramienta y, por favor, grabaros esto a fuego. La IA es una herramienta, la IA no es un sustituto. La IA es útil, nos puede ser muy útil en tareas administrativas, pero ojo, que también nos puede ser muy útil en una búsqueda terminológica rápida o en tener un borrador de un texto que necesitamos, un texto muy repetido que necesitamos saber un poco para el alcance de nuestra luego traducción.
pero para la calidad final, para la coherencia, para una adecuación cultural, eso son tareas nuestras, del profesional, del traductor profesional, ¿vale? Entonces, no podemos ignorar que está ahí, o sea, está ahí y lo que tenemos que hacer es usarla en nuestro propio beneficio. Es una herramienta que nos va a permitir ser más eficientes en tareas administrativas y vuelvo a decirlo, tareas administrativas, hay cosas que hacemos todos los días que son un rollazo y nos puede ayudar la IA, ¿vale? Pero no reemplaza la traducción, no la va a reemplazar. Y ojo, que sí, que sé que hay clientes que ya han dejado de llamarnos y que están usando la traducción automática de IA. Adelante. Yo os digo que como agencia de traducción hemos tenido muchas experiencias donde se ha hecho la traducción automática y nos han enviado el texto porque es que, bueno, a ver si me lo podéis revisar porque no está muy allá. Bueno, pues si no está muy allá, entonces que la IA no ha funcionado, ¿vale? Porque si fuera tan buena, te hubiera dejado para entregar. Y eso no es así. Al final han tenido que pagar un sobrecoste y el sobrecoste ha sido que estaba tan mal planteado que casi se tiene que hacer una nueva traducción. Y si se lo decimos así, al final genera tanta inseguridad lo que han sacado de la máquina que lo van a tener que pagar. Y hablo sobre todo, traducción literaria, por favor, los grandes lanzamientos, los textos que tienen muchísimos matices culturales y una alta sensibilidad, que siempre van a necesitar la mano humana, lo van a necesitar siempre, siempre. O sea, vuelvo a decirlo, se publica y se escribe más que nunca, ¿vale? Pero todo lo que necesita ese mimo requiere de nuestra voz y eso lo hacemos nosotros y no lo hace la IA. Iba a poner una actividad, pero no me va a dar tiempo, pero os lo pongo aquí brevemente. El valor del contexto, ¿no? Este pequeño ejemplo, esta frase. Sara, si Dime, dime. quieres, ponte con la actividad, porque de momento yo creo que ya has contestado al gran aluvión de preguntas que teníamos sobre la IA, Sí, así que creo que sí que te va a poder dar tiempo. Adelante. vale, vale, bueno, pues nada, os dejo este pequeño ejemplo sobre el tema de la IA, que es esta frase, ¿no? I saw a man with a telescope. Yo lo he metido a la IA ayer y me ha puesto, vi a un hombre con un telescopio. Muy bien, pues eso puede estar correcto, pero vi a un hombre con un telescopio. ¿Qué significa? ¿Que el hombre tenía un telescopio en la mano cuando yo lo vi? ¿O que es que yo vi al hombre usando un telescopio? Ah, amigo, es que no es lo mismo. Ahí está el contexto. Y eso la IA no te lo va a diferenciar. Ahí solo te lo diferencia el traductor humano. Esa frase es una chorrada, es una tontería que yo he metido. Pero es que esos matices en claves, en textos jurídicos, en textos médicos, en textos técnicos, esos matices lo pueden cambiar todo, ¿vale? Y en esto tenemos que incidir cuando hablemos con nuestros clientes de la IA. Y tenemos que hablar con nuestros clientes de la IA. Y no podemos ignorar que está ahí. Y tenemos que decirle, por supuesto, es una herramienta que uso para temas repetitivos, para mis tareas administrativas y que es una herramienta que me puede ayudar. Pero ojo con los matices, ojo con el valor que tú le quieres dar a tus textos, porque tus textos son tu imagen, ¿vale? Y bueno, aquí ya acabo mi rollazo fundamental, todos los que quería contar. Me gustaría que os llevaseis de aquí una idea clave, que es que hablar de dinero, que hablar de pasta, de tarifas, de tiempos y de valor, no nos hace menos traductores vocacionales, ¿vale? Lo que nos hace es más profesionales. Así que vamos a defender nuestro trabajo, vamos a defender nuestra ética, nuestra calidad y que ojo, que esto es una profesión de futuro y lo vais a ver vosotros mismos. Pero esto empieza por nosotros mismos y por defendernos, ¿vale? Así que bueno, os doy muchísimas gracias por vuestra atención. Alex, me da tiempo a hacer la actividad, ¿verdad? Sí, sí, te da Vale, tiempo, adelante. vale, genial. Bueno, pues nada, simplemente os quería poner un caso práctico. Voy a dejar de compartir esto para ver a los panelistas, a ver si me ayudan aquí. Y os quería poner, nada, un caso práctico, a ver qué pensáis vosotros. Me llega un cliente nuevo, por ejemplo, y me dice, bueno, que tiene 3.000 palabras para traducir, es un texto de marketing con un plazo normal, ¿vale? Pero la tarifa que me está ofreciendo es muy baja, ¿vale? El cliente me dice que si todo va bien, habrá mucho volumen en el futuro. ¿Vosotros aceptaríais el encargo? ¿Alguno que ¿Y, me y con quiera...? qué,
Sara, en qué plazo hablamos de Un plazo cuántos días? normal, te dice 3.000 palabras en 4 días. Nada, lo que tú necesites. La tarifa es irrisoria, pero ojo, que el volumen, pues, si todo va bien, el volumen Ajá, va a ir incrementando, ¿eh? Por mi mira, podemos hacer. experiencia, por mi experiencia, una vez marcas una tarifa, luego es muy difícil subirla. Vale. Es muy difícil subirla, efectivamente. Eh, y ojo, he dicho dos palabras clave para mí como gestora, son cliente nuevo y un cliente de marketing, ¿vale? Para mí esos son dos red flags en mi experiencia Ah, profesional, bueno, ¿vale? es bueno Porque los saberlo. clientes de marketing, otra cosa no, pero venden la moto increíblemente bien. Y un cliente nuevo, no tenemos confianza con ellos. Me están hablando de que me van a dar mucho volumen, pero es que yo no los conozco. Entonces, ¿aceptarías el encargo? Bueno, en caso de aceptarlo, desde luego vamos a tener varias conversaciones antes de que esto se plantee, ¿no? ¿En qué condiciones podríamos negociar, ¿no? Quizá podríamos ofrecerle una tarifa más baja que la nuestra, pero más alta que la suya, por ejemplo. Ahí podríamos ver cómo reacciona ese cliente, me parece muy interesante también ver cómo reacciona. A lo mejor tienen una partida presupuestaria y me dice, mira, es que para la traducción tengo esto. Oye, pues a lo mejor es un buen momento para decir, oye, pues esa traducción, esa partida es insuficiente. Lo que te van a ofrecer, te aseguro que no es de buena calidad, ¿vale? Entonces, a lo mejor nos quedamos sin el proyecto, pero ya les estamos dando una información. A lo mejor ese cliente vuelve porque no va a encontrar a nadie que se lo haga. Digamos que se abren un montón de opciones. Así que en este caso yo, como os digo, hay red flags ahí que con el tiempo vamos identificando. Cliente nuevo en marketing suele ser una trampa mortal. Pero, ojo, siempre cualquier solicitud nos va a dar pie para encontrar esas opciones de educar al cliente, de darle información y de darnos valor a nosotros mismos, ¿vale? Otro caso que que nos va a dar tiempo, un caso también práctico, una entrega, venga, un viernes por la tarde, esos viernes por la tarde, ese cliente habitual que te pide una traducción técnica para el lunes por la mañana. Ay, madre, sin ofrecer un recargo de urgencia. Vuelvo a aplicar el caso. Un viernes por la tarde, cliente habitual, majo, muy amable siempre ha sido, nos ha pagado siempre muy bien. Es una traducción técnica para el lunes por la mañana. No es mucho volumen, pero no nos ofrece recargo de urgencia. ¿Cómo comunicamos con el cliente? ¿Debemos aplicarle un recargo por urgencia? ¿Qué riesgos tiene aceptar este tipo de encargos? Alejandra, Ana, ¿qué os parece? El otro caso me parecía muy claro, yo tampoco hubiera aceptado el encargo. Ujú, En este caso es un cliente habitual, pero él se va a ir de fin de semana y a mí me va a fastidiar. ujú, Igual tengo planes eh, y desde luego creo que el resto de compañeros que están aquí ya ejercen. Voy a empezar el cuarto curso. ujú. O sea, que ni he terminado, no tengo la experiencia laboral, estoy verde total, pero yo le diría lo del recargo, muy bien dicho, Ujú. pero se lo diría, Muy porque bien, si no volvemos a lo mismo, me devalúo a mí misma. ¿Tú quieres efectivamente. algo? Venga, yo te lo hago, voy a hacer el esfuerzo, pero te lo voy a cobrar. Muy bien, yo creo que es un planteamiento totalmente lícito, ¿no? Al final, como tú bien has dicho, ese cliente seguro que se va a ir de fin de semana y nosotros vamos a tener que currar todo el fin de semana y a lo mejor vemos el texto y dice, va, sí que lo puedo hacer para el lunes por la mañana, pero ese es mi tiempo y tiene que tener un valor. Es un cliente habitual, seguro que vamos a seguir trabajando con él, pero un recargo por urgencia, que además todos los que estamos aquí ya llevamos tiempo en el sector, no le vamos a hacer un recargo del 60%. Es que los recargos de urgencia, que me diga aquí alguien quien ha recargado más de un 40% de urgencia, vamos, o un 50%, vamos, eso es un milagro, no se ha visto nunca. Entonces, al final es un precio que va a poder asumir el cliente. Le damos la impresión de que lo vamos a poder hacer, pero que damos valor a nuestro trabajo y creo que al final salimos todos ganando.
si es que podemos hacerlo, obviamente. O sea que, y comunicando con el respeto, como tú has dicho, Alejandra, con una profesionalidad absoluta. Tengo algún casillo más de ejemplo, si queréis que lo ponga o si no nos da tiempo ya. Alex, no Venga, sé si pues si hay, nos, si nos hay planteas preguntas. un último. Vale. Este a mí me encanta, a mí me gusta muchísimo, que es este cliente que viene y que solicita un presupuesto urgente. El presupuesto es urgente, pero ni me envía el texto, no me está diciendo en qué formato lo tiene, ni qué uso le va a dar al contenido, si es legal, si es una publicación para la web, si es una publicación interna. Este cliente que a mí me fascina, que me llama, ¡ay! Mira, que es que tengo una traducción que me la van a pasar en 2 horas los compañeros y que lo necesitamos, es que necesitamos para allá. Digo, vale, muy bien, muy bien, muy bien. Pero ¿y cuántas palabras? Ah, es que no lo sé, me lo van a pasar en 2 horas. No sé, como 4 páginas, no sé, como 4 páginas por una cara, por 4 páginas por una cara. Digo, bueno, pues que está en Word, está en PowerPoint, que está, es un manuscrito, ¿qué es? Que viene en papiro. En 2 horas me lo van a pasar. Pero es que yo tengo que presentar el presupuesto, que me lo tiene que aprobar el CEO. Bueno, decidme vosotros, ¿es posible presupuestar en estas condiciones? ¿Qué información mínima necesitamos, por favor? Y sobre todo, y otra cosa importante, ¿qué imagen damos si llegamos a presentar ese presupuesto, ¿no? Yo no lo sé, o sea, yo me he visto en esas. Yo hace 15 años me he visto en esas y yo he enviado ese presupuesto, lo digo de verdad. ¿Que me lo he comido con patatas luego? Me lo he comido con patatas porque es que no eran 4 páginas por una cara, eran por las 2. Eran por las 2. Era muy difícil y al final fue una trampa mortal. Pero ¿qué veis vosotros ahí? ¿Cómo comunicamos? ¿Qué podemos hacer con este tipo de solicitudes? Que son más comunes de las que creemos. Pues creo que tener claridad de justo cuál va a ser la tarifa que usaríamos para ese presupuesto y pedirle al cliente que nos dé la información mínima que necesitamos para poder hacerlo. O sea, ok, no sabes bien cuántas páginas o qué tan extenso es el texto o lo que sea, pero necesito saber qué tipo de texto es, más o menos un aproximado de palabras, ¿no? Si sé que la empresa o el cliente se dedica a cierta cuestión de especialidad, o sea, si es jurídico o si es audiovisual o literario, pues ahí ya definir yo con los presupuestos que yo ya tengo para cobrar, si lo voy a hacer por palabra, por página, por hora, dependiendo de más o menos cuánto tiempo pudiera llevarme, aunque no sepa todos los pormenores del proyecto, pero sí pedirle al cliente los mínimos de información para que yo pueda generar un presupuesto, porque si no, pues no te puedo hacer ese presupuesto porque no tengo la información suficiente para saber cuánto te tengo que cobrar Claro. por este trabajo. Claro, ahí yo no me quiero cerrar la puerta a que yo pueda hacer ese presupuesto, entonces no quiero que el cliente cuelgue y diga, este no me lo va a mandar, pero ahí ¿qué hacemos? Podemos dar un rango. Pues mira, sí, y decírselo claramente, si son 4 páginas en Word, y esto se queda por escrito, ojo chicos, por escrito todo, si son 4 páginas en Word, calculo que son tantas palabras, si son tantas palabras, esta es mi unidad, este es mi precio por palabra, entonces el rango sería entre, si nos sale, imaginaros, 500 euros, entre 500 y 550, pero yo no te puedo mandar el presupuesto formal hasta que vea el texto. Si tú lo tienes en 2 horas, yo lo voy a tener todo armado. Tengo el presupuesto aquí abierto, tal, y te lo mando en 1 minuto y medio, porque solo tengo que meter el número de palabras o valorarlo rápidamente y en 5 minutos lo tienes. Darle un rango puede ser una opción, o decirle que esperamos a ver el texto y darle un aproximado. No debemos colgar o no debemos dejarle con la impresión de que no se lo vamos a mandar, ¿vale? Se lo vamos a poder mandar, pero decirle, mira, los mínimos que necesito son estos. Entonces, ahí ya, dime, Iñaki, no sé si vas a aportar. No, sí, perdona, es que era, claro, es que a veces lo que te piden es ya casi una factura pro forma, lo que te piden exacto, para que el proyecto se acepte y tal. Sí. Pero claro, entonces es hacerles entender que no puede tener las dos cosas. Sí, Si tú quieres, si no tienes la concreción de lo que es el proyecto, yo te puedo hacer una aproximación, pero entonces el presupuesto estará abierto y después, en función de lo que realmente sea, si lo que necesitas es una cosa cerrada, necesito el proyecto cerrado.
Es Efectivamente. lógico. Efectivamente, darle esa, como tú bien dices, esa propuesta abierta y dejar por escrito que esto se concretará una vez que se reciban los archivos origen. Entonces eso ya para ti incluso a nivel pues de seguridad, ¿no? De respaldarte. Yo te he dicho esto, lo que he recibido es otra cosa muy diferente, entonces el presupuesto será este. Y ahí nunca vamos a tener ese problema. Alex, veo que has entrado y no sé si es para echarme Aquí o para estoy. echarme la bronca. Bueno, la verdad es que está siendo una sesión maravillosa, Sara, pero tenemos aquí alguna pregunta. Así Vale, que como nos da tiempo a una, sí. he seleccionado una del tema de la IA que teníamos por aquí, que Yolanda nos dice, porque nos has aclarado muy bien, ¿no? Sobre todo cuando ese cliente llega pues medio arrepentido con haber utilizado pues un motor de traducción automática que ni siquiera ha revisado, ¿no? Pero nos plantea la siguiente cuestión. Dice, ¿qué respuesta darle a un cliente que busca una rebajita en el presupuesto de una traducción jurada aportando una primera traducción hecha con IA? Y desde la asertividad digo. Bueno, también es una de las, digamos, solicitudes más comunes que estamos viendo últimamente. Me has dicho jurada, ¿verdad? Sí. Bueno, pues en este caso, con mucha más, yo creo que con mucha más seguridad, habría que hablar con ese cliente para decirle que una traducción jurada es una traducción que tiene validez legal. Y esto lo tiene que entender. Validez legal significa que eso es como si pasara por el notario, con lo cual cualquier error es irremediable. O sea, que haya hecho una traducción con IA o traducción automática para una jurada, me parece ya demasiado arriesgado. Entonces yo se lo haría saber. Yo no soy traductora jurada, pero mis traductores jurados son muy cuidadosos con este tema, porque su sello va en esas traducciones juradas y cualquier problema jurídico va a recaer sobre el traductor. Ojo, nos tenemos que plantear si eso luego nos puede llevar a nosotros. Obviamente, muchos traductores jurados tienen incluso su seguro de responsabilidad civil, porque es que pasan cosas como esta. Entonces, lo primero, hablar con el cliente, comunicar con claridad. Mira, esto es una traducción jurada, esto lo vas a llevar a la autoridad competente, me parece una traducción demasiado delicada para que la hayas pasado por la IA. Y ojo, otra cosa muy importante, que esto la mayoría de clientes no lo saben. Usted ha metido la traducción, usted ha metido su texto en un motor de traducción, en una IA, y ese texto ahora mismo ha pasado a ser propiedad de esa IA. Ese texto ya no es propiedad suya únicamente, que la gente no se lee la letra pequeña, pero todos los textos que metemos en la IA pasan a ser propiedad de la IA. Con lo cual, y yo me he encontrado con gente que ha metido textos confidenciales a informes muy importantes económicos, planes de sostenibilidad, todo eso pasa a ser propiedad de la IA. Y no creo que pase mucho tiempo hasta que veamos el flujo y la venta de datos de unas empresas a otras. Entonces, explicarle al cliente estos detalles son muy importantes, porque muchas veces no lo saben. Y ojo, que nosotros tenemos, en Calamo tenemos muchos clientes con los que hemos tenido que firmar una cláusula adicional en nuestros contratos para no utilizar la IA precisamente, porque son textos muy sensibles que no pueden pasar por un motor de traducción ni por la IA. No sé cómo hay gente que la usa de esta manera porque realmente están perdiendo simplemente la autoría de sus textos y su responsabilidad sobre esos textos. En definitiva, ser asertivos, utilizando a lo mejor construcciones como como tú comprenderás, ¿no? Y mostrarle también Siempre empatía, sí. los propios problemas, ¿no? Que vas comentando, ¿no? Algunos cuestiones legales que van justo antes de que hasta el texto ya esté aprobado. Bueno, pueden ser también elementos que nos permitan concienciar a nuestros clientes de la importancia de saber cuáles son las herramientas que se pueden utilizar y sobre todo que un profesional de la traducción sabe cuándo puede utilizar, cuándo no y Cuando de no, qué forma. Así efectivamente. que, Sara, ha sido maravilloso y a quienes habéis asistido, gracias por vuestra participación. Esperamos que os haya gustado y recordad que tenemos una oferta formativa amplísima dentro del mundo de los cursos de la traducción, desde el curso superior en traducción profesional, inglés-español, el experto de traducción jurídica y económica, el curso de gestión de proyectos de traducción, en definitiva, una ventana para ser
cada día mejores profesionales. También os lanzo la última invitación. ¿A cuál? Al último curso webinario o taller práctico que vamos a dar mañana en este ciclo de profesionales en construcción. Hablaremos con Alfonso Ruiz, profesor de Cálamo y Cran de corrección de textos desde hace más de 20 años, para hablar de la corrección lingüística, la práctica express de una labor fundamental. Así que, de nuevo, os doy las gracias a todos, gracias Sara por esta clase y nos vemos mañana a las 6 de la tarde con este webinario sobre corrección lingüística. Muchas Adiós. gracias, adiós. Gracias. Gracias. Gracias, Sara. Adiós.